Sí, sí, nombres. Es que le he dado ahí sin que... Vaya, lo cambié a ruso. Vale, el caso, pues esto, y que además esto, bueno, vienen aquí algunas cositas que aparezcan de 1 a 3, por ejemplo. Sí, bueno, siglas de 1 no, van a poner de 2 y 3. Entonces, en principio, aunque no sé si va a aparecer ninguna en el... Es que aquí no aparece. Pero se haría así. Pues si cambias aquí el corpus a uno que tenga texto más normal, digamos, pues lo puedes probar tú misma. A lo que iba aquí, hemos visto solamente la consulta simple. La consulta simple, os he comentado que si tú pones algo que coincide con un lema, esto de aquí aparece las posibles formas del lema. Antes hemos visto también en huir. No obstante, si yo aquí pongo molino de viento, como pongo más de una palabra, aquí está tomando que solamente tiene que encontrar esto, como cada forma invariante. Esto en realidad no tiene mucho misterio porque es lo mismo que yo hago cuando le doy a buscar. No sé si había puesto molino. Ah, no. Ah, pues esto igual ha cambiado. Porque me lo pone en plural. Sí. Vale, pues lo normal antes al menos era que si tú escribías más de una palabra lo tomara como formas. Si yo lo quiero como forma, le tengo que dar a Word. Y entonces aquí lo que pasa es que a lo mejor no encuentra ninguna. Claro, es que solamente aparece como molinos de viento o aparece molino pero sin el de viento. Aparece molino de los batanes, tal, no sé qué. Entonces, en las formas que tenéis aquí, simple funciona, que ya no es tan simple por lo visto, funciona pues como os he comentado, se ve que aparentemente cada palabra la toma como un lema. Esto es algo que lo han cambiado. Lema especifica que sea, por ejemplo, lo que hablábamos de antes, sobre. Pues voy a poner sobre, pero verbo. Entonces pues se ve que no utiliza el verbo sobrar. Pues bajo, bajar. Claro, bueno, el verbo es que me he equivocado, es que sobre no puede ser el lema de sobrar. Claro, tenía que ser sobrar. Lo que pasa es que va a poner amanecer, que amanecer sí que puede ser verbo y nombre y como lema ambos. Entonces, aquí aparece como verbo. Si yo lo pongo... cállate. Si yo lo pongo aquí como... A ver... Lema, como nombre, y pongo aquí amanecer, me aparecerán cosas sobre el amanecer, este amanecer. Al amanecer se tuvieron por seguros tal... No sé qué. Frase es... bueno, pone phrase, pero es un sintagma. Entonces, en principio es un poco otra vez que podéis escribir aquí varias cosas. O sea, podéis escribir la diferencia entre... O sea, se puede hacer lo mismo que con simple, no sé muy bien por qué está puesto. Palabra es en concreto que sean formas y que sean aquí sí que voy a poder poner, por ejemplo, sobre, no sé si habrá algún sobre en el Quijote. Pues igual no. Y lo más importante es esto. El CQL. Voy a poner el corpus grandote. Bueno, voy a salir aquí al reciente Spanish de aquí. CQL es una cosa que es Corpus Query Language y entonces utiliza expresiones regulares de tal manera que aquí yo voy a meter una expresión donde cada corchete representa a una palabra. Entonces, aquí por ejemplo, yo tenía un ejemplo muy... Mira, así, y así tardo menos que si lo ando pensando. Lo copio y os lo explico. Aquí en principio solamente es una palabra. Cada corchete, que es en principio todo esto aquí, significa una palabra. Dentro se le pueden meter cosas como esto. Aquí aparece lema porque lo ha traducido a español, pero si pones lema se equivoca. Tienes que poner lemma. Esto es lo que va escrito aquí, que puede ser Word, la etiqueta, tal. Estas 8 cosas aparecen todo el rato en casi todas las herramientas de Sketch Engine. Entonces yo le puedo decir que sea una palabra igual y entre comillas una expresión regular que indique la estructura interna de la palabra, que en este caso es cualquier carácter varias veces o bueno, ninguna o más veces seguido. Esto es el corchete pero el corchete de expresión regular, que es la A, la E, la I o la I con tilde,
seguido de una R, y que además tengan como etiqueta algo que, esto vuelve a ser otra vez expresión regular, que no sea verbo. La V es la marca de verbo, esto tenéis que ver tenéis que saber qué etiquetas tiene el corpus, lo que os comentaba antes para poder hacer estas cosas. Esto de aquí es el símbolo de no, y esto es un conjunto que es cualquier cosa que no sea una V mayúscula seguido de ninguno o más caracteres, que me da igual. Entonces, esto me va a devolver las palabras que tengan una terminación aparentemente como de verbo, pero que no lo sean. Entonces, si uno hace una búsqueda de palabras que acaban en ar, ir o incluso con tilde, si hay un hiato, pues va a pensar que son principalmente verbos. Y esto ahora, cuando quiera, pues va a sacar palabras que muchas veces las ves, y si tú no la conocieras, si es un extranjero y la ves, probablemente pienses que sea un infinitivo, si no conoces la palabra, claro. Bueno, mientras esto está así, voy a ir copiando aquí otra que es más interesante. Como queráis, o sea... Queda tema de concordancia paralela. No obstante, esto está en el tutorial, sí. Ya os he dicho que el tutorial lo voy a modificar esta tarde, porque he visto que esto que no pude meter yo los gráficos porque no funcionaba directamente, ahora sí que funciona. Entonces lo voy a modificar. Y lo que queda es... o sea, lo más interesante ya está contado. Y les mandamos por correo, porque solo subimos al print y les mandamos el link. Se puede poner o en el seminario o donde quieras, o de momento simplemente, si os recordáis esto de HTTPS, Bitly y tal, esto no va a modificar. El contenido va a cambiar, pero el enlace no. Pues esto tarda bastante más de lo que yo esperaba. Bueno, os cuento aquí, por ejemplo, una expresión de estas que es más... Solo, aunque no os acordáis, pues los morfemas, que sea meter, esto es lo que os contaba antes cuando eran los morfemas, meter seguido de algo, es decir, meterse con un clítico, luego seguido de algo que tenga etiqueta corta S, esto es lo que equivale a preposición, y que la palabra no sea en, es decir, una preposición que no sea en, seguido de una palabra que tenga un tag que sea, esto de aquí es un determinante, seguido por algo que es artículo, demostrativo o posesivo, esto es según las etiquetas, seguido de cualquier otra cosa, seguido de una palabra que pueda aparecer o no, pero me da igual, seguido de asunto, como lema, que puede ser también en plural. Entonces esto devolvería expresiones, bueno, como métase, esto está un poco mal, métase con el maldito asunto o metiéndolo en ese asunto, cosas así. Entonces, si queréis ver expresiones y no queréis buscar exactamente en plan métete en tus asuntos, pero me da igual que sea eso, que sea métase en mis asuntos, se metió en el asunto, o en este caso, de hecho, como he dicho, que no sea en, es un caso para ver, dice, esta frase hecha, digamos, se utiliza con la preposición en o también con otras. Entonces, el resultado es que se usaba con y con a. Es algo así como lo metió al asunto, aparecía por ahí, o se metió con ese asunto, y cosas así. Y bueno, pues esto lo hemos visto de hecho, y aquí en el tutorial, pues es todo bastante... Está todo bastante bien explicado. Esto es la parte que a ti te interesa más de corpus paralelo, pero que en realidad es muy sencillo, porque es que escoges el corpus, pones el idioma de inicio, el idioma de salida y pones la palabra. Y entonces te sale, aquí en este caso, toros, se ve que en búlgaro es Vikovie o algo así. O Vikovie. Y bueno, esto es lo de tendencias, que es si tienes un corpus que esté etiquetado por... o sea, que cada documento tenga una etiqueta, por ejemplo, si está formado por artículos de periódico a lo largo de varios años, pues puedes hacer que, bueno, es muy sencillo también, básicamente le das y solamente hay un botón. Y entonces te hace la tendencia de palabras que se usaban más en los primeros documentos y luego no, o a la inversa. Entonces aquí, no sé, en este caso el resultado era un poco extraño, porque aparece alguna palabra así como no sé si esto será bis en catalán o algo así, juridique en francés, y cosas que a lo mejor apareció en algún sitio porque había noticias o lo que fuera donde aparecía esto, y aquí todo lo contrario, palabras que en los últimos documentos pues aparecen más. Esto es interesante para corpus diacrónicos a lo mejor del español, para saber en qué momento se empezó a utilizar cierta palabra o cuándo se cambió de utilizar una expresión a otra o cosas así. Y bueno, pues eso, perdonad por el cuarto de hora de más que os he tenido. Y nada más, pues esto es todo.